2:20, gracias nuevamente por su sintonía. Parece ser que ya se levantó esta reunión entre la Secretaría de Gobernación y las integrantes de colectivos feministas y familiares de víctimas que mantienen tomada la CNDH. Iván Aldama está por allá y nos tiene las imágenes completamente en vivo. Te vemos, te escuchamos, Iván, adelante. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenas tardes nuevamente. Pues así es, continuamos muy pendientes aquí a la expectativa de que salgan estas madres de familia que se reunieron con las autoridades de la Secretaría de Gobernación. Hemos escuchado ya desde el interior de este inmueble algunas consignas. Al parecer ya ha terminado esta reunión. Lo que se nos ha informado de momento es que sí van a continuar estas mesas de trabajo, estas mesas de diálogo con las autoridades, pero lo que nos informó Erika Martínez, una de las madres que está tomando este edificio de la CNDH, es precisamente sobre este tema. No van a entregar el edificio todavía, van a continuar tomadas las instalaciones. En estos momentos vamos a acercarnos, al parecer van a dar alguna declaración de parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación. Como podemos observar con imágenes de mi compañero Aramis Sandoval, está esta expectativa de que nos entreguen pues alguna declaración por parte de estas autoridades luego de esta reunión, 2 horas ya aproximadamente de que inició esta reunión, Luisa. Sin embargo, ese es de momento la información que nosotros tenemos desde el exterior de la Secretaría de Gobernación. Iván, seguimos pendientes, gracias. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde, gracias a Iván Aldama. Como le adelantamos la tarde de ayer, el titular de Hacienda y Crédito Público le entregó a el Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados primero, el paquete económico 2021. Elia Castillo nos tiene la crónica de lo que pasó la tarde de ayer. ¿Aquí se habla con el tapabocas o me lo puedo quitar? ¿Sí? La pandemia por COVID-19 no solo marcó y modificó la vida de los ciudadanos, también su economía. La crisis sanitaria determinó la entrega y la propuesta de paquete económico para 2021, que en la tarde de este martes se entregó al Congreso de la Unión el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Hasta que no encontremos una solución al final a la pandemia, idealmente mediante la aplicación de una vacuna, la economía operará en condiciones especiales. Nadie puede ignorar que el paquete económico para 2021 se presenta en un marco de incertidumbre generalizada. De acuerdo a los criterios generales de política económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2021, que integran el paquete económico, se dará prioridad a los programas sociales instaurados por el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, el presupuesto del sector salud tiene un crecimiento importante de 9.2% respecto al aprobado en el 2020 en términos reales. Pese a la situación adversa, el gobierno federal confía en que para 2021 se logre una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.6%, aunque se contempla un déficit presupuestario de 718,000 millones de pesos, equivalentes a 2.9% del Producto Interno Bruto, un ingreso de 5,538,546 millones de pesos y un presupuesto de egresos de 6,295,736 millones de pesos, apenas 188,000 millones más que el presupuesto aprobado para 2020. Entonces, no hay aumento de impuestos, no hay aumento de precios de los energéticos y no hay sobreendeudamiento de nuestro país. Este paquete económico está dirigido a proteger a los que menos tienen. A los ciudadanos les digo que no los vamos a dejar solos y que de esta vamos a salir todos juntos. Con imágenes de Aramis Sandoval para La Octava, Elia Castillo. Gracias, Elia, por esta crónica y ya con previsiones en mano. Agradezco mucho a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC, y a Carlos López, director de Consultoría de Tendencias Económicas y Financieras, la comunicación, precisamente para analizar más a fondo este paquete económico. Bienvenidos ambos y de nuevo muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Al contrario. Pues yo comenzaría por preguntarles un pasito antes del presupuesto, esta apuesta que se hizo desde el gobierno federal de no contraer más deuda para enfrentar esta pandemia. Decían el presidente y el titular de Hacienda que nos hubiera condenado a seguir pagando intereses y que con esta apuesta austera vamos a ir pues entrando en cintura, digamos, rumbo a los próximos años. ¿Cómo ven esto? ¿Efectivamente fue buena idea no contraer deuda y enfrentar de esta forma la pandemia?
Bueno, yo lo que plantearía es de que cuando no se tienen proyectos de infraestructura que se puedan realizar, probablemente no contratar deuda sea lo óptimo. ¿A qué me refiero? Normalmente lo que se tendría que valorar es si contraer la deuda puede llevarse a proyectos de infraestructura que sean altamente positivos para el crecimiento económico. ¿Esto qué implicaría? Que al final del día sean autosustentables por los beneficios tributarios, es decir, de recaudación fiscal, por los beneficios en generación de empleo, en crecimiento económico, es decir, por el impacto favorable que tiene sobre la economía. Cuando esos proyectos existen y se pueden ejecutar, me parece que es positivo contraer deuda. Muchos países así lo han manejado, financiar el desarrollo a partir de estos mecanismos. Cuando no se tiene ese paquete de infraestructura por realizar, pues al final del día sí me parece que contraer deuda para meterlo a un gasto corriente, a un gasto operativo que no sea económicamente productivo, pues sí, lo mejor pues es no contraer deuda. El problema aquí es, me parece que México sí tendría la posibilidad de ejecutar ciertos recursos en favor del crecimiento económico. Carlos. Yo te diría, Luisa, que el principal componente de la economía mexicana es el consumo interno. Entonces, si tú quieres reactivar la economía, tienes que mantener el consumo interno. Lo que estamos viendo con los países que se endeudaron, que tomaron deuda y que le mantuvieron los empleos, es que en este momento sus empleados están saliendo otra vez a la calle, están consumiendo. Estamos viendo, por darte dos ejemplos, mientras en México está cayendo la venta de casas nuevas y de casas usadas, en Estados Unidos se está recuperando con mucha fuerza. Mientras que en China la venta de autos nuevos ya está por encima de los niveles del año pasado, en México está por lo menos 30% por debajo del año pasado. Y es porque como México no contrajo deuda, las personas tuvieron que gastar sus ahorros para pasar la pandemia y ahora no tienen para gastar en lo que antes sí iban a gastar. Entonces yo creo que fue una muy mala decisión no contraer deuda, y te diría que si México insiste en ser un país austero que no va a contraer deuda el próximo año, simple y sencillamente vamos a ser el país de la OCDE cuya recuperación se retrase más que el resto de los países de la OCDE, porque nuestro consumo interno no se va a recuperar tan rápido como el resto de los países. Una de las apuestas precisamente de la Autoridad Federal para recuperar el empleo, o así lo han dicho, es pues el Tren Maya y estas obras, no mega obras de infraestructura, hasta 150,000 empleos, si no me equivoco, decía el gobierno. Y justo vemos que turismo es una de las secretarías pues más, no quiero decir ganonas, pero bueno, beneficiadas, digamos, en este pues proyecto de presupuesto que entrega Hacienda. ¿Es una buena idea entonces apostarle a reactivar la economía, sobre todo en estas zonas históricamente marginadas? También se está privilegiando la defensa nacional, al desarrollo agrario, territorial y urbano. ¿Cómo ven esto en contraste con otras administraciones? Creo yo que, a los militares siempre les toca bastante bien, ¿no? El tema de seguridad siempre está bien. Los demás pueden ir variando. A mí me parece que lo que se está haciendo es fundamentalmente dirigir recursos a los programas que ya estaban establecidos desde antes de la pandemia. Es decir, las directrices de política económica en esencia son las mismas que existían durante los 2 años previos. El presupuesto que va a Defensa Nacional es porque ahí reside la ejecución del proyecto del aeropuerto. Lo que va a Turismo es porque ahí reside la operación de lo que es el Tren Maya. Entonces, en ese sentido, y en Pemex obviamente por la refinería. Entonces, por eso vemos que ahí hay un incremento de 73,000 millones de pesos en esos presupuestos, pero en esencia es porque el gobierno ha decidido focalizar la parte de inversión en esos grandes proyectos. Ahora, probablemente algunos de ellos por sí solos pues, están teniendo un impacto regional, lo estamos viendo con las cifras de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, en algunos de esos municipios en donde hay cierto impacto positivo. La cuestión aquí es que para las necesidades de los 32 estados de la República, evidentemente que se necesita un programa más amplio, porque hay estados en donde no se está ejecutando ningún gran proyecto de inversión. Y en ese aspecto me parece que el presupuesto tal y como está diseñado no lo va a traer.
Por lo tanto, lo fundamental va a ser, ahora que se conoce el presupuesto y que realmente a la Cámara de Diputados y de Senadores no le va a hacer gran cambio ni a la ley de ingresos ni a la parte de egresos, al final del día lo que va a ser fundamental es ver si se puede echar a andar el programa de infraestructura del sector privado que he estado proponiendo desde hace un año, porque al final del día ahí es en donde creo existirá realmente la posibilidad de generar inversión que impacte con mayor fuerza sobre el crecimiento del país. Déjame meterle un grado de dificultad, Carlos, si me permites. Además de estos megaproyectos, ¿cómo están, digamos, los recursos destinados a los estados? Ha sido todo un tema, ¿no?, en estas últimas semanas con la CONAGUA y demás. Infraestructura, ¿cómo ves esto de la repartición precisamente? Bueno, vamos primero con el tema de los megaproyectos. Si tú en 2019 empezaste Dos Bocas con 5,000 trabajadores, vamos a decir, y ahorita en 2020, por todo lo que has hecho, tienes 20,000 trabajadores, y para 2021 mantienes a los mismos 20,000 trabajadores, pues en 2021 no tuviste ningún incremento. 20,000 y 20,000 son los mismos 20,000, entonces ahí no estarías generando, simplemente estarías continuando con un proyecto. Yo creo que los megaproyectos, la mejor forma de hacerlos es que los hagan los privados, y si los privados los ven viables, pues qué bueno que se hagan, y si los privados no lo ven viables, hay que cancelarlos. En cuanto al tema de la CONAGUA, los gobernadores, creo que el gran tema que ellos se refieren es, se acabaron los recursos petroleros, se están acabando los excedentes petroleros, viene un año electoral muy importante en 2021 y los gobernadores van a necesitar recursos para cumplir con las promesas que le hicieron a sus electores, y ellos confiaban en esos excedentes petroleros para cumplir con esos proyectos. Va a ser muy interesante ver cómo se destinan los excedentes petroleros, si es que llega a verlos. Veo muy optimistas, poco realista la meta de 1.89 millones de barriles diarios. Creo que está muy apretado el precio de $42 para la mezcla para el próximo año, y creo que más bien debieron de haber tomado el precio de la cobertura. Creo que eso hubiera sido lo más responsable. Es decir, ¿cuánto produjimos en julio de este año? 1.59 millones de barriles. ¿Cuál es el precio que tenemos de coberturas? $30 por barril, y sobre eso hacer un proyecto de presupuesto, y lo que haya de excedentes, bueno, tener una bolsa y que esa bolsa se reparta de alguna manera. Va a ser muy interesante. Hay que recordar las fechas. Es 20 de octubre para que las comisiones aprueben el proyecto, 30 para que lo apruebe el Congreso, y luego el 15 para la ley de egresos. Ahí es donde creo que va a ser interesante ver cómo desfilan además los gobernadores en el Congreso pidiendo más dinero, quién pide más, para qué piden más, y recordar que esta es una propuesta del Poder Ejecutivo. Será el Congreso el que decida finalmente dónde se reparte cada peso del presupuesto. Efectivamente, José Luis, se había planteado la posibilidad de un nuevo pacto fiscal. ¿Hubiera sido pertinente o no es el mejor momento con todo lo que tenemos encima? Y la otra es esto de los excedentes, y les pido ahí mucha paciencia para que nos expliquen claramente tanto a mí como a la audiencia. Entiendo que justo se guardan, digamos, para un momento de contingencia. ¿Este era el momento o no? ¿O debimos haber llegado con mayores ahorros a este punto? Bueno, digamos, comenzando por esto último, evidentemente que el problema es que los fondos de estabilización que existían, los diversos fondos, tanto en la parte de los ingresos petroleros como los que existían o existen para los estados, el problema es que se vinieron utilizando desde el 2019 y a lo largo de este año. Entonces, en ese sentido, han venido perdiendo capacidad financiera, y lo que el secretario de Hacienda mencionaba hace un par de semanas es de que, pues, en la práctica, los recursos disponibles para el 2021 de estos fondos, pues, no iban a existir. Entonces, el punto aquí fue que el haber sacrificado el crecimiento económico el año pasado y el que las estimaciones que se tuvieron en la parte petrolera, tanto de plataformas de producción como de precios del petróleo, pues evidentemente estaban sobreestimando esa capacidad de poder generar recursos adicionales, y entonces pues los fondos se fueron de alguna forma pues desinflando y tuvieron que utilizarse para subsanar la falta de recaudación y de ingresos de otra forma. Ahora, el problema es que aquí pues legalmente el gobierno también tiene las manos atadas hasta cierto punto. La determinación de ingresos en la parte petrolera, del precio del petróleo, sigue una fórmula que está determinada por ley.
En la parte de la ley de coordinación fiscal, me parece que el problema es que justamente cambiar la forma de interacción entre los estados y la federación implica trabajar sobre esa ley de coordinación fiscal. No debemos de olvidar que al final del día la forma en que se interrelacionan ahorita es porque los estados cedieron sus potestades de recaudación, es decir, en realidad la potestad legal de recaudación es para los estados, y ellos en la ley de coordinación fiscal es un pacto en donde ceden esas potestades a la federación, y por eso la federación distribuye los ingresos que obtiene, que en realidad son de los estados. Lo único que se ha buscado es concentrar ahí a lo largo de las últimas décadas y buscar formas más equitativas de distribución, tratando de con ello generar cierto grado de desarrollo en los estados que tienen menores ingresos y menor capacidad económica. El problema es que esa fórmula no ha funcionado ni para generar desarrollo, y de alguna forma hay estados que tienen un gran aporte pero que reciben menos ingresos. Entonces, resolver esa fórmula en unos cuantos meses, unas cuantas semanas es complejo. Me parece que eso sí requiere un diálogo, y en realidad se requiere una reforma hacendaria integral que resuelva la coordinación entre los estados y que resuelva los ingresos y cómo el gobierno está ejecutando también la inversión y el gasto. Nos quedan un par de minutitos. Si me permiten, quisiera preguntarles para cerrar, si pueden en un minuto cada quien, por esta estimación del crecimiento a 4% el año que viene, y por supuesto con lo que quieran agregar a forma de conclusión. Carlos, si quieres empezamos contigo. Bueno, yo creo que había 3 escenarios, uno muy optimista, uno moderado y uno catastrófico. El secretario de Hacienda nos está presentando el más optimista, menos 8.8 es un escenario que ya dejamos atrás casi todos los analistas, lo vemos alrededor de menos 10 para este año. 4.6 me parece que es optimista. Yo creo que andamos para el próximo año entre 2,5 y 3,5 para el próximo año. Y lamentablemente creo que se están haciendo nuevamente cuentas alegres, y eso lo que va a provocar son nuevos recortes para el próximo año. José Luis. Parece que el primer semestre del año caímos 10.4%. Creo que el segundo semestre vamos a caer, pero será alrededor de un 7%, es decir, sí creo que alrededor de entre 8,5 y 9% va a ser la cifra final. Creo que en ese sentido van un poco más atinados. En el 2021 yo no veo en el presupuesto los motores de un crecimiento de 4.6%. Sí lo vería si se aprueba el plan de infraestructura del sector privado, pero entonces lo que implicaría es que sería el consumo y la inversión privada los que serían los motores. Dentro del presupuesto no se ve ese factor. José Luis, Carlos, muchísimas gracias a ambos por su análisis, por sus visiones. Ojalá podamos mantener la comunicación. Ya nos decías, Carlos, las fechas de discusión. Será muy interesante seguirle la pista a qué se quita y qué se pone a este proyecto. Muchísimas gracias a ambos y buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Estamos a sus órdenes. Igualmente, muy buenas tardes. Gracias a ambos. Le decíamos, fueron José Luis de la Cruz, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC, y Carlos López Jones, director de Consultoría de Tendencias Económicas y Financieras. Pausa y regresamos, no se despegue.